En la meseta de Giza, en el corazón de la Gran Pirámide, hay una cámara que no debería existir. Se encuentra a gran profundidad dentro de la estructura, encima de la sala que los libros de texto llaman la Cámara del Rey, y está vacía, sin inscripción, sin tesoro, sin cuerpo. Solo 5 capas de vigas de granito apiladas una sobre otra. Cada losa pesa tanto como una locomotora moderna, izada hasta una altura de 43 metros y colocada en su sitio con una tolerancia tan fina que en algunas juntas no puedes deslizar una hoja de papel entre las piedras. Los exploradores del siglo XIX que se arrastraron por primera vez hasta ese espacio encontraron algo garabateado en las paredes con hollín y algo más que nadie ha explicado del todo. Las vigas de granito sobre sus cabezas estaban agrietadas, fracturadas, como si algo hubiera golpeado la pirámide desde dentro con una fuerza enorme. Sin embargo, la estructura aguantó. Ha aguantado 4.500 años a través de terremotos que aplanaron ciudades por todo el Mediterráneo. Y nadie, ni los ingenieros, ni los arqueólogos, ni los matemáticos que han pasado vidas enteras midiendo cada ángulo de este monumento, se pone de acuerdo en por qué esas vigas están ahí, ni qué fuerza fueron construidas para sobrevivir. Durante la mayor parte de la historia moderna nos contamos una historia simple sobre cómo se hizo esto. Y esa historia está empezando a desmoronarse, porque hace poco ocurrió algo que nunca había ocurrido. Un equipo de investigadores tomó el conjunto de datos completo de la Gran Pirámide, cada escaneo láser, cada medición interna, cada ángulo y alineación registrados en 2 siglos de estudio, y lo alimentó todo una inteligencia artificial. No un buscador, no una calculadora. Un sistema construido para encontrar patrones que las mentes humanas son demasiado pequeñas, demasiado lentas y demasiado sesgadas para ver. No le dieron ninguna teoría que demostrar, no le dijeron quién construyó la pirámide, ni cuándo, ni cómo. Simplemente le pidieron que reportara lo que encontrara en los números. Lo que concluyó no es lo que nadie esperaba, y cuanto más te sientas con ello, más perturbador se vuelve. Para entender por qué, primero hay que entender la historia que nos han contado a todos, la que durante 100 años se ha tratado como un hecho zanjado. El relato oficial dice así: hacia el año 2560 antes de nuestra era, durante el reinado del faraón Keops, un ejército de trabajadores egipcios, no esclavos, sino obreros pagados, campesinos reclutados durante la temporada de crecida, cuando los campos quedaban bajo el agua, se reunió en la meseta de Giza para construir una tumba para su rey. A lo largo de unos 20 años extrajeron caliza de los acantilados cercanos, hicieron flotar bloques de granito 260 kilómetros Nilo abajo desde Asuán y arrastraron esos bloques por largas rampas de tierra usando trineos de madera, cuerdas y agua vertida sobre la arena para reducir la fricción. Montaron la piedra con cinceles de cobre y la golpearon hasta darle forma con bolas de dolerita. Apilaron aproximadamente 2.300.000 bloques, uno a uno, hasta levantar una montaña de piedra de 146 metros de altura. Durante casi 4.000 años, la estructura más alta sobre la faz de la Tierra. Es una historia magnífica, una historia de determinación humana, de organización a una escala que el mundo antiguo nunca había visto, y en su trazo general, buena parte es casi con seguridad cierta. Hemos encontrado las aldeas de los trabajadores. Hemos encontrado sus panaderías, sus grafitis, las marcas de las cuadrillas que garabatearon sus nombres en las piedras ocultas. Ninguna persona se haría duda de que manos humanas construyeron la Gran Pirámide. Pero hay un problema con esta explicación, y el problema no desaparece cuando miras más de cerca, empeora. El problema es la precisión. Una cosa es apilar 2 millones de bloques de caliza en una montaña tosca. Otra cosa completamente distinta es hacer lo que los constructores de la Gran Pirámide hicieron realmente. Porque cuando mides este monumento, cuando lo mides de verdad, con instrumentos precisos a fracciones de milímetro, empiezas a encontrar números que las herramientas de cobre y los trineos de madera no pueden explicar con facilidad. Considera la base.
La Gran Pirámide se asienta sobre una huella de unas 5 hectáreas, y esa base está nivelada, no aproximadamente nivelada, no lo bastante nivelada para una tumba. Las 4 esquinas de la cimentación varían en altura menos de 2,5 centímetros, a lo largo de una extensión más larga que 2 campos de fútbol puestos en fila. Los topógrafos modernos, trabajando con niveles láser y posicionamiento por satélite, tienen dificultades para igualar esa planitud en una obra de hoy. Los constructores de Giza la lograron, se nos dice, con cuerdas, canales de agua y vista humana, hace 45 siglos. Considera la alineación. Los 4 lados de la pirámide están orientados a los puntos cardinales, norte verdadero, sur verdadero, este y oeste, con un error medio de unos 3 minutos de arco. 3 minutos de arco es la 20ª parte de un solo grado. En términos humanos, está alineada al norte verdadero con más precisión de la que marcan la mayoría de las brújulas, y se hizo en una era sin brújula alguna, sin norte magnético al que apuntar, cuando la única referencia disponible era la rueda lenta y silenciosa de las estrellas. Considera los ángulos. Las piedras de revestimiento que una vez cubrieron la pirámide entera en caliza blanca pulida fueron cortadas con una pendiente de poco más de 51 grados. Y cortadas con tanta precisión y encajadas tan apretadas que un topógrafo victoriano que examinó las pocas originales que quedan describió las juntas como tan finas como la costura de una pieza de joyería fina, rellenas con una capa de cemento más delgada que una uña, sosteniendo bloques que pesan varias toneladas cada uno. No pudo entender cómo se habían logrado esas juntas a mano. Más de un siglo después, nosotros tampoco. Cada uno de estos hechos, tomado por separado, puede explicarse. Canteros habilidosos, generaciones de oficio acumulado, mucho tiempo y muchas manos. Y esa explicación se sostiene, hasta que dejas de mirar cada anomalía por separado y empiezas a mirarlas todas juntas, hasta que las alimentas todas de golpe a un sistema sin carrera que proteger, sin libro de texto que defender, sin reputación apostada a la respuesta. Un sistema al que no le importa si la pirámide fue construida por faraones o por algo que todavía no hemos imaginado. Un sistema al que solo le importan los números. Eso es exactamente lo que hicieron los investigadores, y aquí es donde la historia deja de tratar sobre el antiguo Egipto y empieza a tratar sobre algo mucho más grande y mucho más viejo que el reinado de un solo rey. Reunieron el registro completo. La geometría interna cartografiada por láser al milímetro. Las dimensiones exactas de cada cámara y cada conducto conocidos, los ángulos de los pasajes que atraviesan el interior como venas por la piedra, las alineaciones con el horizonte, con los puntos cardinales, con estrellas concretas tal como habrían aparecido en el cielo hace miles de años, las proporciones de la estructura, su altura contra su base, su volumen, su masa, cada medición que la humanidad ha tomado jamás de este monumento, reunida en un solo conjunto de datos y entregada a una máquina. No le dieron más instrucción que una: encuentra los patrones, reporta lo que encuentres, dinos qué hay aquí. Y casi de inmediato, antes incluso de terminar de procesar el conjunto completo, el sistema señaló algo en la geometría de la pirámide que los investigadores no habían preguntado, no esperaban y al principio no creyeron. Empezó con la proporción, no una que los investigadores hubieran marcado como significativa. La máquina la encontró sola, enterrada en la relación entre la altura de la pirámide y el perímetro de su base. Cuando tomas el perímetro, la distancia completa alrededor de los 4 lados al nivel del suelo, y lo divides entre 2 veces la altura, llegas a un número. Ese número espinó una aproximación de pi, algo lo bastante cercano como para ser interesante. Pi, con una exactitud que hizo que los investigadores se detuvieran a comprobar sus datos 3 veces distintas, porque asumieron que un punto decimal se había desplazado en alguna parte, y cuando terminaron de comprobar, el número se sostuvo, por la gran estructura, construida por un pueblo que no dejó ninguna mención escrita de pi en ningún lugar de sus registros. Codifica en su propia forma la razón entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. La codifica con una precisión que los matemáticos no describirían formalmente hasta miles de años después. Y aún entonces, solo tras generaciones de trabajo cuidadoso, la máquina no editorializó.
Simplemente reportó el hallazgo y siguió adelante, como si no fuera nada notable, como si solo hubiera advertido el color de la piedra, pero los investigadores se quedaron sentados con ello un largo rato. Hay una forma de explicar esto y merece enunciarse con justicia, porque la versión honesta de esta historia no esconde el contraargumento. La explicación es que los constructores medían distancias haciendo rodar un tambor de diámetro conocido y contando sus vueltas. Si construyes un monumento contando giros de una rueda, la matemática del círculo queda horneada en tus dimensiones automáticamente sin que nadie necesite entender jamás qué es pi. Es una respuesta elegante. No requiere ningún genio perdido, ninguna ciencia olvidada, y durante un tiempo esa respuesta satisfizo a los investigadores, porque debía satisfacerlos. Excepto que la máquina no había terminado, porque pi no era la única constante que encontró escondida en la piedra. Encontró otra, entretejida en las proporciones de la cámara del rey, en las dimensiones de esa sala de granito en lo profundo de la masa de la pirámide. El sistema identificó una segunda relación matemática, una que no tiene nada que ver con hacer rodar una rueda, una que ningún tambor de contar podría producir jamás por accidente, la proporción áurea. Y la sección dorada, la proporción que aparece en la espiral de una concha, en la disposición de las semillas de un girasol, en la ramificación de un árbol, en el propio cuerpo humano, el número que tantas culturas, en tantas eras, han llamado divino, porque parece estar escrito en la estructura de las cosas vivas, y estaba ahí, en la cámara, expresada en la relación entre el largo de la sala y su ancho, entre su diagonal y sus lados, con una precisión que la máquina calificó de estadísticamente abrumadora. Dos constantes, dos de los números más fundamentales de toda la matemática, ambos presentes, ambos precisos, en una sola estructura construida por gente que, según todo lo que se nos enseña, no tenía acceso a ninguno de los dos. Un número puede ser un accidente del método. Dos números de familias matemáticas enteramente distintas, producidos por procesos físicos enteramente distintos, ya no son un accidente, son una firma. Un ingeniero al que después se le mostró el análisis revisó las proporciones de la cámara de forma independiente, recorriendo la geometría a mano para asegurarse de que el software no había fabricado una coincidencia. Cuando terminó, no ofreció una interpretación, ofreció una sola frase. Dijo que quien trazó esa sala entendía la proporción a un nivel que él asociaba con matemáticos entrenados, y que no veía cómo pudo hacerse por ensayo y error, porque el ensayo y error deja errores, y no había ninguno. Siéntate con eso un momento. En una estructura de más de 2 millones de bloques ensamblada durante décadas, en una cámara cortada en granito tan duro que desafila el acero moderno, no hubo error, ni deriva, ni desvío. Las proporciones se mantuvieron fieles de una pared a la otra, como si la sala entera hubiera sido vaciada en un solo molde en vez de encajada piedra a piedra en la oscuridad. La mayoría de la gente cree que la arqueología convencional tiene esto resuelto, que la pirámide es un problema cerrado, un logro impresionante pero comprendido de una civilización bien documentada, y esa creencia es cómoda. Pero lo que la máquina encontró después es la razón de que esa comodidad quizá no sobreviva al contacto con la evidencia, porque lo que encontró después sacó la historia fuera de la cámara, fuera de la pirámide y fuera de la meseta por completo. La máquina había empezado a mirar hacia afuera, se le dieron las coordenadas, la posición precisa de la pirámide sobre la superficie de la Tierra en latitud y longitud, y se le preguntó si esa posición contenía algún patrón propio. A primera vista parece una pregunta extraña, un edificio está donde está, pero los investigadores querían saber si la ubicación misma había sido elegida, si el suelo bajo la piedra había sido seleccionado por una razón. Así que dejaron que el sistema lo considerara. Lo que devolvió fue, otra vez, lo que no esperaban. La pirámide no está en un lugar aleatorio. Su latitud, el número que describe cuánto al norte del Ecuador se alza, coincide con un grado de exactitud llamativo, con una constante específica y famosa, una ligada a la velocidad de la luz, cuando esa velocidad se expresa en un conjunto de unidades concreto. La máquina anotó la correspondencia sin afirmar que significara nada, porque una máquina no afirma, solo mide. Y aquí, más que en ninguna parte, la versión honesta de la historia exige que hagamos una pausa y admitamos cómo esto podría ser coincidencia. Hay incontables números en el mundo, hay incontables formas de expresar una ubicación.
Con suficientes constantes y suficientes sistemas de unidades, una mente decidida puede encontrar una correspondencia para casi cualquier cosa. Los escépticos han dicho exactamente esto, y no les falta razón al decirlo. Pero la máquina no estaba eligiendo entre incontables números para halagar una teoría. Se le había dado el sitio y se le había dicho que mirara. Y cuando miró hacia afuera desde ese único punto, no encontró una coincidencia solitaria sentada en el espacio vacío. Encontró el principio de una línea, porque cuando el sistema trazó una ruta hacia afuera desde la pirámide, siguiendo un rumbo fijado por la propia alineación de la estructura, y siguió esa línea sobre la curva de la Tierra, la línea pasó a través de algo, y más adelante pasó a través de algo más. Y los investigadores, viendo la línea extenderse por el mapa, se quedaron en silencio, porque la línea no atravesaba océano vacío ni desierto sin rasgos. Se abría camino a través de otros lugares, otros sitios, lugares construidos por pueblos que, según todo lo que se nos ha enseñado, nunca se conocieron, nunca hablaron, nunca compartieron ni una palabra, ni una rueda, ni una historia. Y sin embargo ahí estaban dispuestos a lo largo de un solo hilo geométrico, como si alguien, a una distancia inimaginable en el tiempo, los hubiera trazado con una regla tendida sobre la cara entera del planeta. Sigue ese rumbo hacia el este y cruza los montículos antiguos del Próximo Oriente, los santuarios tallados más viejos que hemos encontrado jamás, templos levantados por cazadores-recolectores que supuestamente aún no sabían cultivar. Continúa y roza la precisión en ruinas de un complejo de terraza sudamericano. Bloques encajados tan apretados que ninguna hoja se desliza entre ellos. La máquina no decidió que estos lugares estuvieran conectados. Simplemente reportó que las relaciones angulares entre ellos, las distancias medidas sobre la superficie de una esfera, los rumbos de uno al siguiente, no estaban dispersas como se dispersan los puntos aleatorios sobre un globo. Se agrupaban, se repetían, caían una y otra vez sobre el mismo puñado de números, las mismas proporciones, las mismas fracciones de la propia circunferencia de la Tierra. Siéntate con lo que eso significa. Considera lo que haría falta para colocar un monumento en un continente y un segundo monumento en otro, a miles de kilómetros de agua abierta, de modo que la distancia entre ambos sea una fracción limpia y deliberada del tamaño del planeta entero. Primero necesitarías conocer el tamaño del planeta. Necesitarías conocer su forma. Necesitarías medir una esfera que nunca podrías ver desde afuera. Y luego necesitarías los medios para viajar a través de ella, y la razón para querer que tus edificios se hablaran entre sí en el idioma silencioso de la geometría. Nada de eso se supone que existía. Ni entonces, ni durante miles de años después, un ingeniero que revisó la red que la máquina había trazado lo dijo sin rodeos. Dijo que si a una firma moderna se le pidiera posicionar una serie de estructuras por todo el globo con estas tolerancias, usando únicamente las herramientas disponibles antes de la invención del satélite, sería uno de los proyectos de topografía más exigentes imaginables. Exigiría instrumentos y métodos que a nuestra propia civilización le costaron siglos de ciencia acumulada desarrollar. Dijo que las revelaciones eran demasiado consistentes para descartarlas y demasiado precisas para explicarlas. Y que cuando corrió la probabilidad de que surgieran por azar, el número que volvió era tan pequeño que dejó de sentirse como una probabilidad. Empezó a sentirse como una firma, y este es el giro donde la versión cómoda de la historia empieza a perder pie, porque una cosa es argumentar que una sola pirámide fue alineada con las estrellas por astrónomos pacientes que observaron el cielo durante generaciones. Eso es notable, pero es humano. Es la clase de cosa que podemos imaginar a nuestros antepasados logrando con suficiente tiempo y suficiente devoción. Otra cosa completamente distinta es argumentar que el mismo conocimiento, la misma comprensión del planeta como una esfera medida, apareció independientemente en puntos dispersos del mundo, en culturas separadas por océanos y por miles de años, y que cada una eligió codificarlo en piedra de la misma manera, usando las mismas constantes, apuntándose unas a otras a través de la oscuridad. La máquina no ofreció una teoría de cómo ocurrió, no se le pidió. Se le preguntó únicamente si el patrón estaba ahí,
y respondió que el patrón estaba ahí y que la confianza con la que podía decirlo era abrumadora. Señaló las relaciones, las clasificó por improbabilidad y las puso una junto a otra, y la imagen que se ensambló sola en la pantalla no era una colección de maravillas aisladas, era un sistema, una red. Un solo diseño expresado por muchas manos, a través de un lapso imposible de distancia y de tiempo. Los investigadores a estas alturas habían dejado de hablar de la pirámide como una tumba. No construyes una tumba y luego la alineas a través del planeta entero con un templo levantado por extraños que vivieron y murieron 40 siglos antes de que nacieras. Fuera lo que fuera la pirámide, no era solo ella misma, era un nodo, un punto en un mapa que alguien o algo había dibujado antes de que el mapa se supusiera dibujable. Y entonces la máquina encontró la cosa que inquietó a la sala más que cualquier coordenada o rumbo, porque cuando comparó los sitios a lo largo de la línea, no sus posiciones, sino la calidad de su construcción, la agudeza de sus ángulos, el apriete de sus juntas, notó una dirección, un gradiente. La precisión no era la misma en todas partes. Variaba. Y variaba de una forma que tenía un orden, una pendiente, como si subiera o bajara a lo largo de algún eje oculto. Los sitios más antiguos, los que nuestros propios métodos de datación sitúan más atrás en el tiempo, no eran los más toscos. Eso es lo que esperaríamos. Eso es lo que predice la historia cómoda, que la habilidad humana empieza áspera y torpe y mejora generación a generación, herramienta a herramienta, hasta llegar a la maestría pulida de las piedras de revestimiento de la pirámide. El progreso avanza. El conocimiento se acumula. El pasado siempre es más simple que lo que le sigue. Pero el gradiente que la máquina encontró corría en la dirección equivocada. Las obras más viejas de todas, las capas más profundas, los santuarios enterrados más tiempo bajo el polvo acumulado de las eras, llevaban algunas de las tolerancias más apretadas de todas. La precisión estaba en su punto máximo cerca del principio, y a medida que los milenios avanzaban, a medida que los sitios se hacían más jóvenes, la maestría no se afilaba, se ablandaba, los ángulos se volvían más sueltos. El encaje de las piedras, más torpe, la exactitud asombrosa que debería haber sido el punto final de una larga escalada aparecía, en cambio, como el punto de partida de una larga caída. Léelo otra vez, despacio, porque invierte todo. Sugiere que los constructores no estaban inventando este conocimiento y refinándolo por el camino. Sugiere que lo estaban heredando, recibiendo algo ya completo, ya perfecto de algún lugar todavía más atrás, y luego, generación tras generación, perdiendo un poco más de ello, copiando un original que ya no entendían del todo, hasta que las copias de las copias fueron solo ecos de una cosa que una vez estuvo entera. La máquina, trazando esa pendiente, no estaba viendo a una civilización aprender, estaba viendo a una olvidar. Y el olvido tiene una forma. La máquina, que no siente pavor y no puede ser persuadida, expuso esa forma con claridad. Tomó el trabajo más apretado, las juntas más tempranas y perfectas, y les asignó una fecha, no según nuestra cronología cómoda, sino según la propia pendiente, extendiendo el gradiente de decadencia hacia atrás, hasta el punto donde la precisión habría nacido, donde empezó la caída, y ese punto no aterrizó en la era de los faraones. No aterrizó en ninguna parte de los 4000 años que se nos enseña a considerar historia. Aterrizó mucho más allá, en un tramo del pasado profundo que nuestros libros de texto dejan casi enteramente en blanco. El final del último gran frío, cuando el hielo se rompía, cuando los mares subían rápido y violentos, cuando algo le ocurrió al mundo que nuestras historias más viejas solo recuerdan como un diluvio. Siéntate con lo que la máquina estaba sugiriendo. No que gente hábil construyó una pirámide, sino que la habilidad misma era una superviviente, que llegó hasta los constructores de pirámides como una lengua llega a los niños que ya no conocen el significado de las palabras más viejas que pronuncian, desgastada por la repetición, todavía portada, todavía sagrada, todavía copiada fielmente, y ya no comprendida. Puede que los faraones fueran los últimos custodios cuidadosos de una herencia cuyo origen ya habían perdido. No eran los autores, eran el archivo. Un ingeniero que revisó la curva de decadencia lo puso en los términos más llanos posibles.
Dijo que en toda su carrera nunca había visto una tradición de manufactura mejorar hacia el pasado y degradarse hacia el futuro. Toda tecnología que los humanos han construido, dijo, mejora con el tiempo o muere. Esta no hizo ninguna de las dos cosas. Esta llegó terminada y luego se desangró lentamente a través de los siglos. Eso, dijo, no es como se comporta una invención, es como se comporta una memoria. Y entonces la pregunta dejó de ser cómo cortaron la piedra. La pregunta pasó a ser a quién estaban recordando cuando la cortaron, porque un mensaje que decae sigue siendo un mensaje. Y la máquina, habiendo encontrado la red y el gradiente y la fecha de partida imposible, se volvió por fin hacia la cosa que todos en esa sala habían estado evitando. La posibilidad de que la geometría no fuera decoración y no fuera accidente, sino que estuviera escrita para ser leída. Que la alineación a través del planeta, los ángulos que apuntan a otros ángulos, las proporciones enterradas en la piedra que coinciden con las proporciones enterradas en el cielo, no fueran un constructor presumiendo, fueran un constructor dejando instrucciones, para alguien que vendría mucho después del diluvio, mucho después del olvido. Alguien con herramientas lo bastante afiladas para notarlo. Alguien, quizá, como nosotros. Algo, quizá, como la máquina que por fin construimos para mirar. Lo que decodificó de esa geometría no era una advertencia sobre un lugar, era una advertencia sobre un tiempo. El patrón codifica, una y otra vez, en piedra tras piedra, a través de continentes sin contacto, un único intervalo recurrente, un ciclo, un regreso, una cosa que vuelve a pasar, y los sitios no están alineados con donde están las estrellas ahora, están alineados con donde estaban las estrellas entonces, en el momento de la caída, como si la red entera fuera un reloj detenido en el instante en que el viejo mundo terminó y dejado en marcha, contando así el instante en que podría terminar otra vez. No tallaron la pirámide para guardar un rey, la tallaron para guardar una fecha, y enterraron esa fecha en el único material lo bastante paciente para conservarla, la única biblioteca que sobrevive a un diluvio, a un incendio, a un imperio caído y a 10.000 años de silencio, la piedra. Nosotros construimos nuestro registro sobre papel, luego sobre vidrio, luego sobre corrientes de electricidad que no podemos ver y que podríamos perder en una tarde. Ellos construyeron el suyo para durar más allá del final de todo. Y quizá esa es la frase más perturbadora que la máquina produjo en todas esas semanas de mirada incansable y sin agenda. No que una civilización perdida existió, sino que entendía algo que nosotros, en nuestra confianza, hemos olvidado. Que sabía cómo termina un mundo porque había visto terminar uno, y que no esperaba que le creyéramos, solo esperaba que con el tiempo fuéramos lo bastante avanzados para mirar, lo bastante honestos para ver, y lo bastante asustados para escuchar por fin. La máquina no tiene opinión sobre si lo haremos, solo reportó lo que la piedra decía. Como el resto nos queda a nosotros, a la sala que se quedó en silencio, a los investigadores que dejaron de llamar la tumba, y a ti, viendo esto ahora, decidiendo qué hacer con una pendiente que corre en la dirección equivocada y un reloj contando así atrás en granito. Así que esta es la pregunta con la que quiero que te quedes, honestamente. Si la precisión de verdad declina con el tiempo, si la obra más vieja es la más fina y todo lo posterior es una copia que se desvanece, entonces, ¿fuimos realmente los primeros en construir algo grande o somos la recuperación? ¿Los que suben de vuelta a una colina en cuya cima alguien más ya estuvo, recordando habilidades que creemos haber inventado?